Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta mañana, por este día que Dios nos permite un día poder compartir una palabra, traer una palabra de bendición, una porción diaria, una porción de su palabra que nos anime, que nos impulse, querido hermano, a buscar a Dios y agradar a Dios, Padre, todos los días. Que la presencia de Dios nos guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo hoy se manifieste en nuestras vidas, guiándonos, ministrándonos, dirigiendo nuestra vida para la gloria y honra de su nombre. Lo que queremos es agradar, lo que queremos es buscar, lo que queremos es glorificar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Bueno es Dios, digno de toda alabanza, digno de toda adoración, digno, querido hermano, de poder llevarlo, glorificarlo y exaltarle a Él. Siempre, siempre nuestro Padre Celestial siempre esté con nosotros. Quiero hablarles un poco algo que el Señor puso en mi corazón, hermano. Lo delicado de abandonar el Evangelio, de descuidarse del Evangelio, de descuidarse de la bendita palabra, hermano, de dejar un tiempo de aquellos que están viviendo, hermano, en la carne y no viviendo el bendito Evangelio. Es importante entender la importancia de estar apegado cada día más al Señor. Tenemos que forzarnos, tenemos que dedicarles tiempo al nuestro Dios. Tenemos que dedicarle un tiempo, hermano, una búsqueda, una intimidad, buscar a toda manera, por toda costa, hermano, un momento de agradarle a Él. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde mucho abandono de Cristo, mucho abandono de Dios, en el cual la misma Escritura nos enseña, hermano, que muchos han dejado y están dejando el camino de la verdad. En veces yo me hacía una pregunta: ¿por qué tanta ausencia de mucho creyente a nivel iglesia, hermano? La gente está abandonando el camino porque la Escritura dice que se amontonarán maestros de acuerdo a su concupiscencia. Yo no veo en las Escrituras, dice que la gente está abandonando las iglesias, hermano, porque les hicieron daño. No lo veo yo. Sino la Escritura nos enseña, hermano, que la gente está buscando, hermano, se está abandonando las iglesias porque no les satisface el Evangelio, porque no les satisface realmente, no les aprovecha nada de lo que Cristo da, de lo que Dios da. No les aprovecha, hermano, la palabra de Dios, sino están buscando deleite, están buscando carne. Están buscando una satisfacción personal que buscar la satisfacción en Cristo. Esto es algo que está sucediendo, hermano, a nivel mundial. Hoy el creyente no quiere, hermano, no quiere nada con el Señor. Mucha gente no quiere nada con Cristo. Mucha gente, hermano, no quiere saber nada de las cosas divinas. ¿Por qué razón, querido hermano? Porque no buscan tener ese encuentro con Él. No buscan realmente parecerse cada día más a Él. Dios nos ayude, hermano, en este tiempo realmente a crecer y a madurar en los propósitos divinos. Dios es bueno. Dios es bueno y digno de toda alabanza. Dios es bueno, digno de toda adoración. Fíjense, hermano, quiero hablarles un poquito sobre este tiempo, sobre los abandonos. ¿Por qué la gente, al creer que no tiene un efecto lo que hacemos? En el libro de los Salmos 81, versículo 8 dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿No soy yo Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto? Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por lo tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová
Se les dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les sacaría. Caminaron, dice, los dejé, por lo tanto, a la dureza de su corazón. Si en mis caminos hubieran andado Israel, fíjese, hermano, en un momento yo he derribado a sus enemigos. Dios hubiera ayudado, Dios los hubiera sanado, Dios los hubiera rescatado, Dios hubiera hecho maravillas en su vida. Siempre salían creyentes vencedores. Cuando Dios está con nosotros, el creyente siempre es vencedor. No importa qué lucha esté enfrentando, siempre saldrá vencedor. ¿En qué sentido? En que, hermano, todo será para crecimiento, todo será para madurar, todo será, pero vencedor no quiere decir que Dios sea vengativo sobre aquellos que piensan, hermano, que Dios le dará la razón al hombre, al cristiano, al hijo de Dios, que se cree hijo de Dios. Por eso dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Si me hubieras oído, dice, no te hubieras ido tras de dioses ajenos, ni te hubieras inclinado a dioses extraños. Si me hubieras oído. Si me hubieras oído, dice, no te habías inclinado, no habría tras en ti Dios ajeno, no habrá en ti Dios ajeno dentro de ti, ni te inclinarás a Dios extraño. No dice que iba a inclinarse, hermano, a dioses ajenos, que los iba a hacer. Dice, no habría en ti Dios ajeno. Quiere decir entonces que cuando el creyente, hermano, no escucha la voz de Dios, no se pega a la bendita palabra de Dios, no escudriña la palabra de Dios, ¿qué aparecerá en su vida? Aparecerá dioses ajenos. Un Dios ajeno. Por eso creo yo el motivo principal por el cual el hombre ha abandonado o está abandonando el camino y cada día se está alejando del Señor, y es por ir tras de dioses ajenos o dioses mudos. ¿Qué está diciendo? Va tras la satisfacción de sus propios deseos. Va donde se sienta bien. Va donde se sienta con la satisfacción personal. Por eso yo no encuentro las escrituras, hermanos, que el creyente se está yendo porque aquí me dañaron, y porque aquí empiezan a inventar cosas. Pero en realidad yo estoy viendo, hermano, que la gente que se está saliendo, en realidad se está yendo tras una satisfacción personal. Estaba buscando de lo que tanto le decíamos, no vayas. No vayas. Usaron el pretexto del daño, usaron el pretexto de que aquí no están bien las cosas, y fueron tras celebraciones, hermanos, de tradiciones y costumbres, en la celebración del Día de la Padre, Día de la Madre, a festejar Día de la Independencia, a celebrar todo tipo de eventos, a descarriar a los hijos, a meterse en bailables, a hacer coreografías. Eso querían. Eso querían, hermano. No andaban buscando a Cristo, andaban buscando una satisfacción personal. Estaban buscando satisfacer sus propios deseos, donde se sientan bien, no donde Dios redarguya por el pecado. Hermano, no encuentro en las escrituras que los creyentes se apartaron de Dios porque los molestaron, porque los dañaron, porque les hicieron algo. No, hermano, no lo encuentro. Ni porque ahí no hay amor, sino porque eran rebeldes, eran idólatras, eran impíos, eran hombres llenos de maldad, que les gustaba la mentira, que no les gustaba la santidad. Por eso se fueron. Y por eso se están yendo mucha gente de la iglesia de Cristo, no de las iglesias, sino de la iglesia de Cristo. Porque acá dice el Señor, si me hubieran escuchado, si hubieran oído mi voz, si se hubieran inclinado, pueblo mío, a la amonestación,
si se hubieran inclinado a la corrección, si se hubieran inclinado a la palabra, dice, no habría dioses, en ti dioses ajenos, ni te habías inclinado a dioses extraños. Y es interesante, hermano, porque dice aquí que no hicieron caso de la palabra. Por eso en el caso de Caín. A Caín, hermano, a Caín no le gustaba la predicación del hay que pedir perdón, hermano, y estar a cuentas con su prójimo. No, hermano, a él no le gustaba ese tipo de predicación del perdón a su prójimo. Mejor vamos a hablar mejor no hablemos de la reconciliación, mejor hablemos de ofrendas, mejor hablemos de cómo darle lo mejor a Dios. Eso sí le agrada. Eso sí. No hablemos de perdón, no hablemos de reconciliación, mejor hablemos de ofrendas. Porque es lo que quería hermano Caín, mejor hablemos de ofrenda y no hablemos de la reconciliación, no hablemos del perdón, no hablemos de eso. En el caso de Saúl, no hablemos de desobediencia a la palabra, mejor hablemos de lo material, mejor hablemos de lo que conquistamos, mejor hablemos de nuestras victorias, de lo que creo que es correcto, mejor hablemos de eso. En el caso de Saúl, él prefirió un plato de lentejas que la primogenitura. Dice que Saúl era un profano. O sea, eso quiere decir, hermano, que Saúl decía, mejor hablemos de deleites personales, vamos a hablar mejor de qué es lo que Dios tiene mejor para mí, no de santidad, qué es santidad ni qué nada. No hablemos de eso. Mejor hablemos de qué tanto Dios me va a bendecir, qué tanto Dios me quiere verme contento, quiere verme alegre. No dice eso la Escritura. Cuando el Señor dijo, vea, este es mi Hijo amado en Lucas, en el cual tengo complacencia, el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en el cual alegra mi corazón, el cual me hace reír, el cual me pone alegre. Pablo dijo, oh, cuánto me alegro ver que mis hijos anden en la verdad. Nos dice ahí, hermano, que el Evangelio fue creado para ver contento al Hijo de Dios, no, sino para que el Hijo de Dios viera contento al Padre. Todo se va a enfocar al Padre, no al hombre. La Biblia no fue escrita para el hombre. La Biblia fue escrita para que el hombre agradara a Dios, no Dios al hombre. La Biblia fue escrita, hermano, la palabra fue escrita para que hablemos de Cristo, para que hablemos de Dios, hablemos del Espíritu Santo y no del hombre. La Biblia fue escrita, hermano, para que exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él se escribió y de Él es un nombre sobre todo nombre, que está diciendo que sobre nuestro nombre está por encima el nombre de Cristo, está por encima el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No venimos a hablar de ti, venimos a hablar de Él, de lo que a Él le agrada. No lo que le agrada de ti, sino de lo que a Él le agrada. Usted lo puede ver en los Apocalipsis, cuando habla de las iglesias. Él no habla de lo que le agrada, de las cosas buenas que tiene el hombre, sino que a Él le agrada que nos limpiemos, que nos despojemos del pecado, que dejemos de desobedecer. Eso es lo que a Él le agrada. Las cosas buenas es cambiar, las cosas buenas es dejar de pecar, las cosas buenas es apartarnos para Él, las cosas buenas que realmente lo ponen alegre es ver un creyente deseoso, comprometido con un cambio, comprometido con una transformación, comprometido con realmente en poner en alto el nombre del Señor, como con su vida. Eso es realmente lo que a Dios le agrada, que nos apartemos del pecado, pero no de las cosas que hay en nosotros. Ciertamente son buenas, pero no lo alegran. Porque para alegrar el corazón de Dios se necesita andar en la verdad, se necesita andar en el Espíritu, se necesita andar en la vida que Él nos dio. Fuera de ahí no hay nada. En el caso de Judas
Judas decía, mejor hablemos de dinero. Cuánto Dios te va a bendecir, por eso estamos en el tiempo de la prosperidad, que son los Judas predicando. Ese es el ministerio del Judas. Hablemos de dinero. No hablemos de sana doctrina, no hablemos de la buena palabra, no hablemos del amor, porque vamos a hablar de dinero, no de sana doctrina. No hablemos de doctrina, vamos a hablar de dinero. No hablemos de la prosperidad del alma, mejor vamos a hablar de la prosperidad terrena. Ese es el caso de Judas. Cambió, vendió lo celestial por lo terrenal. En el caso de Coré, hermano, no hablemos. Coré se comparó con Moisés, decir, vamos adelante de Dios y que Dios decida quién es santo. En el caso de Coré hay gente que como Coré, mejor hablemos quién es mejor que otros. Mejor no hablemos. Mire hermano, mejor no hablemos del infierno. Mejor no hablemos del Seol, no hablemos de la muerte. Mejor hablemos quién es mejor que otro. Y el que no sea mejor que el otro, que se va, o sea, que se muera, hermano, porque al final el que se murió, el que descendió a los abismos fue Coré por creerse santo cuando no lo era. Ahora sí estamos en este tiempo. Ahora estamos en un tiempo de que mejor hablemos mejor de mí, mejor hablemos mejor de ti. Qué tan precioso, tan amado, sierva mía, siervo mío, princesa mía. Como tú no hay ninguna, como tú no hay ninguno. Amado de Dios. Eres la niña de sus ojos. Eres lo mejor. Y no me duele verte triste y por eso quiero verte alegre. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Qué necesitas? ¿Ropa? ¿Qué necesitas para que estés contento, hijo mío, hija mía? Tus enemigos, no importa si tú los provocaste. Hijo mío, yo por cuanto me dices, papá, a ti te voy a dar la victoria porque yo soy tu padre. Yo voy a vencer tus enemigos. Esta mañana el Señor te dice que te va a bendecir. Tu promesa se va a cumplir. Espera, el carro que le dijiste te va a llegar la vez. Hermano, ¿quiere que hablemos de usted? Pablo dijo algo. Si buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Porque tanto usted y yo debemos de hablar de Él, no de nosotros. Pero hoy la iglesia está que hablemos mejor de nosotros y no de Jesús. Ahorita le molesta a la gente decir la vida que llevas o la forma en cómo te estás conduciendo no es la forma correcta. Cristo no está en tu vida porque tienes una manera incorrecta de aplicar el evangelio. La Escritura dice que por causa de algunos el evangelio es vituperado, se blasfema mal del buen nombre de nuestro Dios. Muchos están abandonando el camino, hermano, por causas de aquellos que dicen que son cristianos. Ahora estamos viviendo tiempos, hermanos, donde hay que hablar de mí y no de Jesús. Que me comprendan, que me entiendan, que me ayuden, que me visiten, que me oren, que me lean, que me den dinero, que me den despensa, que me den comida, que me den café, que me lleven, que me traigan, que me entretengan. Que me llamen por teléfono, que me den de comer. Pero de Cristo no me hables. No me presenten a Cristo. ¿Quieren que vaya a la iglesia? Llévenme. ¿Quieren que vaya a la iglesia? Llámenme. ¿Quieren que lleve a la iglesia? No tengo dinero para mi camión, pues vente. Es que yo estoy pasando por muchas cosas. Bueno, pasan por muchas cosas porque Cristo no está ahí. Ahora ese es el evangelio de ahora.
donde compréndanme, donde entiéndanme. Oh, hermano, ven a Cristo, refúgiate en Cristo, busca a Cristo. No puedo. Te vamos a buscar, entonces sí voy. Te vamos a dar comida, entonces sí voy. Te vamos a dar dinero, entonces sí voy. Te vamos a dar despensas, sí voy. Es que no me entienden, nadie te entiende, nosotros sí te entendemos. Las cosas te pasan es porque no hay nadie que te entienda. No, hermano, el que te tiene que entender es Cristo. Y lo que Cristo no entiende es porque vive uno, el creyente vive lejos. ¿Acaso, hermano, el hijo pródigo no se fue a vivir perdidamente y le fue mal en su vida? Estaba mal en su vida porque había abandonado el camino de Dios, había abandonado el reino, había abandonado al Padre, había abandonado el Evangelio, había dejado todo por irse al mundo. Que el Señor dice, si me hubieran oído, si me hubieran escuchado, si hubieran visto mi palabra, dice, no hubiera dentro de ti, hubiera ídolos. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. No habría, dice, en ti Dios ajenos. Y interesante porque el Dios ajeno, la palabra ajeno significa sur, y sur significa, hermano, en el hebreo, significa volverse a un lado, hacerse a un lado. Significa comportarse como extraño. Significa ser profano. Significa cometer adulterio espiritual. Significa fuera. Significa volverse atrás. Hacer volverse a un lado. Me hago a un lado. Yo nada más voy a participar. Yo nada más voy a ir. En vez de por compromiso, porque no les queda de otra. Si por ellos fuera y hubieran abandonado el camino de Dios. Son profanos porque no les interesa, como Esaú. Mejor hablemos de deleites, hablemos de mí, no hablemos de santidad. Hermano, dice que si me hubieran escuchado, si me hubieran oído, hermano, no se hubieran tomado esa actitud para con Dios. Por eso dice que vivían ajeno. ¿Qué provoca un Dios ajeno en la vida de un creyente? Volverse atrás, profano, ser insensible, volverse atrás. Aunque estén yendo, dice la palabra extraño significa sentarse extraño y extraño y comportarse como que si no fuera de ahí. Usted va a una iglesia, va a congregarse y se comporta como un extraño en lugar de comportarse en unidad con todos. Aquí dice, hermano, que son de los que tienen dioses ajenos. Un Dios ajeno, un Dios extraño en su vida. Porque del Evangelio no hay nada. En el Evangelio no hay una obediencia a la palabra. Son infieles porque dice acá que tienen adulterio espiritual. Son infieles, son desleales. No tienen compromiso con Dios. No tienen ninguna responsabilidad con Dios. Se comportan como gente como que si nunca hubieran conocido el Evangelio. Son dioses, en su corazón habitan dioses extraños. Unos dioses que les motiva la carne. Romanos 15, versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿En dónde se predica a Cristo, hermano? Cristo se predica. Donde la gente no conoce a Cristo. Pero dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. Este fundamento ajeno, dice, hermano, que es fundamento ajeno, dice, para no darle la razón.
El Evangelio no le va a dar la razón a aquel que hermano, que tiene un fundamento ajeno, que su fundamento no es Cristo, sino es un fundamento ajeno. Dice, para no darle la razón a los hombres que viven lejos de Cristo, para no darle la razón a la gente que han abandonado el camino de Dios y que se comportan como extraños estando dentro de una iglesia. No les vamos a dar la razón. Cristo no les va a dar la razón. Para no darle la razón de que viven lejos, que esa es la vida que quiere el Señor, que así se debe de vivir sus vidas en Cristo, dice, no se les predica ese evangelio. Porque el evangelio va a denunciar. El evangelio va a denunciar que ahí no está Cristo. El evangelio va a denunciar que así no se vive el evangelio. El evangelio va a denunciar que ese no es el evangelio, que ese no es el Cristo, que ese no es el Espíritu Santo. El evangelio va a denunciar que así no se vive como hijos de Dios. Por eso dice, de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado. Muchos ya saben quién es Cristo. A muchos ya se les predicó el camino de la verdad. Muchos saben a dónde ya recibieron a Cristo, hermano. Mucha gente no ha recibido a Cristo como Salvador y hay que predicarles a ellos el evangelio. El evangelio que se tiene que vivir, el evangelio de poder. Pero a los que ya recibieron, donde ya había sido nombrado, donde ya saben, conocen a Cristo, para no edificarle, dice. ¿Dónde? En un fundamento ajeno, para no edificarles, quiere decir, para no darles la razón a aquellos que viven lejos, que viven apartados, que un día le dieron la espalda, a aquellos que ya no encuentran satisfacción, hermano, aquellos hermanos que han decidido, se sienten, o sea, que se comportan como un extraño. Simplemente lo hacen por compromiso. Consejo, hermano, no lo haga por compromiso, porque si usted lo hace por compromiso, no va a agradar a Dios. Es echarlo en saco roto. Si usted hace de mala gana ya la iglesia, hermano, es en saco roto. Si usted no lo hace correctamente, va a venir consecuencias a su vida. Si usted no lo hace por amor, va a venir consecuencias a su vida. El evangelio no es un juego. El evangelio no es para burlarse. El evangelio, hermano, no es para tenerlo en poco. Por eso el evangelio denuncia, hermano, que ahí no está Cristo. Que ahí no está Cristo. Denuncia que ese no es el evangelio que se anuncia. Denuncia que ese es el evangelio que no se anuncia. En Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad. ¿Qué es lo que nos enseña, querido hermano? Que el bendito evangelio estará denunciando en dónde está Cristo y en dónde no está Cristo. Pero el evangelio no les va a dar la razón. No le va a dar la razón que el que vive en la carne, el que dice que es cristiano y vive en la carne, decir, sí, Dios está contigo. Donde quiera que esté, Dios está contigo. Sí, es cierto, Cristo está contigo, haciéndote volver a través del Espíritu Santo, diciendo, vuelve a casa, como aquellos hombres que iban en el camino de Maús.
Maús significa tibieza. Iban hacia atrás, iban camino hacia atrás. Que eso significa ajeno. Se habían vuelto hacia atrás. Les salió Jesús al encuentro y los hizo regresar por medio de la palabra. Quiere decir que el que no regresa por amor al evangelio, por amor a la palabra, no va a regresar, hermano. Quizás estos hombres se iban porque habían dejado de escuchar en la iglesia donde se congregaban, donde Cristo hablaba, una buena predicación. Una buena predicación, una buena enseñanza. Y ahora es como decir, Cristo murió, ahora sí, ¿quién nos va a dar una buena enseñanza? ¿Quién nos va a predicar la santidad? ¿Quién nos va a predicar la verdad? Por eso Pedro llegó a decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando se acaba la palabra, hermano, ¿a quién iremos? ¿Dónde buscaremos una buena palabra? La gente, ¿hacia dónde va? Hacia tradiciones, hacia costumbres, hacia sus deseos, hacia la carnalidad que los hace cada día retroceder. Porque no valoran, hermano, donde tienen buena palabra y se afirman en el Señor, realmente sabiendo que es Dios quien está hablando. Por eso dice que llevaron una vida dice entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Teniendo, dice, una ignorancia que hay en ellos, o sea que dejaron de buscar la verdad. Ignorancia significa desconocer. Desconocían las Escrituras por la dureza de su corazón. Perdieron la sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia. O sea que, hermano, esta palabra, la palabra sensibilidad, significa apalgeo en el griego. Y esto significa, hermano, significa afligirse. Si dice quedar apático, significa, hermano, significa fuera, significa lejos de algo cercano. Quiere decir que estaban dentro de la iglesia, estaban dentro del camino del evangelio, hermano, y se comportaban como una persona extraña. Su corazón estaba lejos de él. Perdieron los sentidos. La palabra también, esta palabra, hermano, significa sensibilidad. Perdieron la sensibilidad. Dice que perdieron la sensibilidad, dice, y empezaron a retroceder. Cada día empezaron a retroceder. Significa, hermano, también significa un espíritu suave, incapaz. Ya no tenían el espíritu de valentía, de poder, sino tenían un espíritu cobarde. Que cualquier cosita, que cualquier cosa insignificante en su vida le daban vuelta hacia atrás. ¿Saben por qué pasaron eso, hermano? Porque pensaban que Dios les iba a dar por su lado. Pensaron que vivir el evangelio es vivirlo en la carne y no en el espíritu. Cuando el creyente piensa que el evangelio es vivirlo, ese evangelio de estar vivo, ese es el evangelio porque eres hijo de Dios, porque estás con vida, porque eres hijo de Dios, porque estás sano, porque eres hijo de Dios, porque comes, porque eres hijo de Dios, porque tienes un buen trabajo, te va bien, porque eso eres hijo de Dios, que las cosas le salen bien porque es hijo de Dios. Lo mismo dice en el mundo, y en el mundo también tienen eso. ¿Acaso también ellos también son hijos de Dios? No, hermano, porque esa es la vida carnal. Esa es la vida natural. La vida en Cristo, hermanos, significa en el deleite de la palabra, en la obediencia, en la palabra, en el andar, en el Espíritu. Por eso, hermano, dice que también significa dejar de sentir dolor. También significa estar endurecidos, perder el sentido, la vergüenza que estaba diciendo. No me importa si me ven. No me importa si me ven escuchando música mundana, no me importa si empiezo a insultar, no me importa decir dobles palabras, que vean cómo soy. Perdieron la vergüenza. Están perdiendo la vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque un día Dios no les dio la razón. Dice, no se predique el evangelio. Que no se predique el evangelio donde ya conocieron a Cristo, y dice, hermano,
y donde hay un fundamento ajeno. No se predique donde hay un fundamento ajeno. ¿Qué está diciendo? No se le dé la razón al hombre que vive en la carne diciéndole esto a Dios le agrada, que a Dios le guste esa vida que tú llevas. Perdieron la pasión, perdieron el interés por lo que Cristo. Les da igual abandonarlo. Se convirtieron en religiosos que callan conciencia. Ya perdieron la necesidad de estar con Él. Ya no sienten dolor por el pecado, por la desobediencia, no sienten dolor, se volvieron insensibles ante su presencia, en lo que Dios diga, Dios mírelos, Dios los oiga, Dios los tiene que buscar. Para ellos piensan que ahora Dios los tiene que buscar a ellos, hermanos, si quieren que ellos vayan a la iglesia, si quieren que Dios haga, que ellos hagan algo por el Señor, es Dios quien tiene que estar tras de ellos. Se equivocaron. En Ezequiel dice, si quieren irse, dice, por eso está propenso, dice hermano, está el hombre que piensa de esa manera, a recibir pronto los latigazos, el azote, la vara de parte de Dios. Porque eso es lo que nos enseñan en el libro de Ezequiel, hermano, en el libro de Ezequiel 20, versículo 32, y no ha de ser, dice, no ha de ser lo que vosotros pensáis. Seamos, dice, seamos como las demás naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Seamos como ellos. Seamos como la gente de afuera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras que estás esparcido, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado los haré devolver. No dice, hermano, con aplausos, con alabanza. Ahí viene mi hijo el rebelde, ahí viene mi hijo el desobediente, con enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. ¿Qué está diciendo? Lo que le pase al pueblo, que entre en una situación, también ustedes van a pasar por eso. Y como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor. Y os haré pasar bajo la vara, y entrarán en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros los rebeldes, y hasta los que se rebelaron contra de mí, dice, de la tierra de las peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabrán que yo soy Jehová. Luego dice, y a vosotros, oh casa de Israel, os he dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecen, pero no profanes más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Una versión dice, no permitiré que me faltes al respeto con tus ídolos. Si a mí no quieres oír, no quieres obedecerme en el Evangelio, no quieres hacer lo correcto, no quieres vivir la vida de Cristo, dice, no dejaré que me faltes al respeto con tus ídolos. No dejaré. Estaban busque y busque que Dios les diera la razón. Se hicieron las víctimas, se hicieron los compasivos, y Dios ni caso les hacía, hermano. Dios no le va a dar caso a un hombre, querido hermano, que cree que Dios le va a dar razón porque vive en la carne, vive en sus deleites, vive como quiere. No le va a aplaudir su vida. Va a tratar con él cara a cara. Va a tratar con él, hermano, dice, con vara. Lo va a corregir, con enojo derramado haré, dice, que me cumpla. Así que aquel que piensa que anda en la carne, o sea, anda en sus deleites personales y piensa que Dios, hermano, lo va a ir a buscar, lo van a mandar a buscar, pero con vara. Gloria a Dios, porque es misericordia para que se salve. Pero no piense. Ahora vea lo que dice, hermano, en el libro de Gálatas 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Hay quienes desechan la gracia. Es que Dios me ama tanto. Es que Dios está siempre conmigo. Eso es agarrarse y decirle, no me va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios, yo una vez iba a la iglesia, yo confesé a Jesucristo como mi Salvador, yo la gracia la tengo, por lo tanto, no me va a pasar nada. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa lo que ahora vivo en la carne? Lo que está diciendo, lo que ahora vivo en la carne significa lo que ahora lo vivo en mi vida, lo que ahora en mi vida estando vivo, la carne significa estando vivo, lo que vivo en estando Cristo, lo vivo en Cristo y no en la carne. Ahora lo vivo en Cristo, no en mi persona, no en mi carne, no en mis deseos, sino en los deseos de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? El evangelio no se vive en la carne, sino en el espíritu. Por eso Romanos dijo 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida es paz, es vida y paz. Por lo tanto, los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ni tampoco Dios les va a aplaudir. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, cuando Pablo dijo aquí, hermano, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Lo que ahora vivo estando vivo, lo vivo en el Espíritu y no en mis deseos, y no en mis caprichos, y no en mi forma de ser, y no en mi forma de actuar, sino lo que vivo ahora lo hago por la obediencia, porque lo hago para agradar al Cristo bendito, aquel que me salvó, dice, no desechando, no haciendo a un lado su bendita gracia. Porque el que tira la gracia hace a un lado su vida entonces la está viviendo en el libertinaje, en la carne, no en los deseos personales. ¿Qué significa en la carne? No en los deseos personales, no en deleites, no en disfrutes de vicios, en comidas, encerrados en casa, sin hacer nada ni dar testimonio, en vivir en todo, en que me deben de agradar. Ellos no se preocupan por agradar a otros, ellos quieren que otros le agraden a ellos. No se preocupan por agradar, se sienten orgullosos, altivos, se sienten importantes. Ellos no buscan agradar, ellos buscan que los demás le agraden. Y si el pastor quiere que yo me quede, que yo me debe de tratar bien, no, hermano, está equivocado. Todos debemos de hacer nuestra parte. Hay gente que vive que se siente rico, como dice la Escritura, disfrutando todas sus riquezas, abandonando la obra, mientras otros están trabajando como Lázaro en la hora, predicando el evangelio. Ellos están disfrutando en casa, disfrutando de su tele, de su comida, de su hamaca, de su cama, están disfrutando todo, hermano, si llevando una vida realmente en el evangelio. No les gusta reunirse con los hermanos, no les gusta, pero sí les gusta reunirse con todo mundo, menos con los pastores en el trabajo, menos en los discipulados, menos en las reuniones, menos en las luchas, hermano. No les gusta, porque esto es vivir en la carne. No les gusta reunirse. No, hermano, no les gusta la palabra, pero sí les gusta reunirse con todo el mundo, querido hermano. Dios no va a aplaudir a nadie así. No va a aplaudirle. Dice que no ponemos fundamento en un fundamento ajeno. No predicamos el evangelio en un fundamento ajeno, donde una vez ya se les predicó a Cristo, pero que ahora tienen un fundamento ajeno. ¿Cuál es un fundamento ajeno? El fundamento ajeno es que les demos la razón en su vida carnal, que Cristo vive ahí, que Cristo le agrada tu vida. No. Por eso los que viven así no pueden agradar a Dios, porque todos están viviendo para sí.
y no para las cosas de Dios, no para Cristo. No están viviendo el Evangelio. Vea lo que dice, hermano. Este versículo está interesantísimo. Gálatas 5, versículo 1. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos libró, nos hizo libre. Y no estáis sujetos otra vez debajo del yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, aprovechen Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo os desligaste, los que por la ley justificados de la gracia habéis caído. De Cristo se deslindan los que por la ley se justifican a sí mismos, y dice, de la gracia cayeron. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, dice algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corrían bien. ¿Quién os observó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué está diciendo aquí? Un poquito de desobediencia. Un poquito de desobediencia a la palabra. Se fueron deslindando cada día más de Cristo. ¿Cómo lo hicieron? Se deslindaban de la palabra. El que abandona el Evangelio se deslinda de Cristo. El que no le interesa obedecer la palabra se deslinda de Cristo. Ya sea cristiano o no cristiano. Ya sea judío o evangélico. Sea quien sea. Tanto los que están adentro como los que están fuera. El que se deslinda de la palabra, se deslinda de Cristo. Y de la gracia habéis caído. La gracia, el respaldo, la ayuda de Dios dejó de existir. Dejó de existir. Querido hermano, si nosotros nos alejamos de la bendita palabra, nos deslindamos entonces. Nos estamos deslindando de Cristo. Nos estamos haciendo completamente, dice Colosenses 2:18, Dios 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si estuvieseis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Por qué todavía? Si nosotros morimos a Cristo, si Cristo está en nosotros, dice, ¿por qué todavía el mundo nos llama al mundo? ¿Por qué vivimos por qué vivimos conforme a las corrientes del mundo? Porque se deslindaron de la palabra. Ahí mismo Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner las miradas en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si resucitamos con Cristo, si Cristo nos dio vida, dice, tenemos que estar buscando lo de arriba y no lo de la tierra y no lo del mundo. ¿Por qué el que se deslinda de la palabra, el que se deslinda del Evangelio, el que no le interesa obedecer la palabra, se deslinda de Cristo? ¿Qué está diciendo? Hace a un lado a Cristo, porque dentro de él hay dioses extraños, dioses ajenos, y el Dios ajeno que habita son sus deleites. Por eso la Escritura dice que el vientre es un Dios. Es un Dios, hermano, que está hablando de los deleites. Querido hermano, qué tremendo entonces es entender que nuestra vida, si nosotros hemos suscitado con Cristo. También la Escritura dice, mirad, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe. Cristo habita por medio de la fe. Por eso dice, arraigaos
arraigados y cimentados en Cristo, en el amor, hermano, en el amor. Dice en el amor, hermano, porque algo que nos enseña la bendita palabra, dice, hermano, dice, andemos en Cristo, andemos en el amor. Por eso la Escritura dice, porque andan muchos, de los cuales dije muchas veces y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál será el fin de aquellos que solo piensan en deleites, en su satisfacción personal? ¿Cuál será el fin, hermano? Que se deslindaron de Cristo. ¿Te gusta el mundo? ¿Te gustan los deleites? ¿Te gusta la vida que vida? Déjame decirte que la carne para nada agrada a Dios. Los deleites personales para nada agradan a Dios. Si en realidad has vuelto en Cristo, has vivido en Cristo, tienes que amarte, deleitarte en la bendita palabra. No hacer a un lado a Cristo. El que aunque hace a un lado a la palabra, hace a un lado a Cristo. No les gusta guardar la palabra. Y el que no le gusta guardar la palabra se deslinda de escrito. La palabra deslindarse significa estar de ocioso, significa estar inactivo, significa inútil, significa alguien que no hace nada. Bendito Dios, hermano. ¿Por qué mucha gente se alejó y se apartó del Señor? Por no creer nada con el Evangelio, por vivir su vida. No se predica el Evangelio. No se le da la razón, donde aquel que vive en deleites, donde aquel que vive disfrutando, donde aquel que vive apartado, donde aquel que vive alejado, se le da la razón. No ponemos fundamento, donde una vez Cristo se le habló, donde una vez Cristo estuvo ahí, y prefirieron más el mundo, prefirieron más su vida, prefirieron más otras cosas que a Él. Y nos queda decirles que Cristo no está ahí, ni tampoco pueden agradarle a Dios. Dice, de la gracia habéis caídos. Todavía están confiando de que la gracia, todavía pagan lo que hagan, piensan lo que piensan. Todavía Dios está con ellos. No, un día no está con ellos, al menos que se vuelvan a Cristo. Por eso esta mañana te digo, vuélvete a Cristo. Te digo esta mañana, reconcíliate con el Señor. Pídele perdón al Señor, hermano, por haber abandonado el Evangelio, por haber abandonado la palabra. El que abandona la palabra abandona a Cristo. Cristo es la palabra es Cristo. Si me hubieran escuchado, dijo el Señor, no habrían dioses. Oye, pueblo mío, y te amonestaré si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Si tú me hubieras escuchado, si te hubieras agarrado a la palabra, no hubieran deleites, no había satisfacciones personales. Ni te estuvieras comportando como un extraño, como si no me conocieras, como si no conocieras a Cristo, como que si no conocieras a los hermanos, como si no te importaran las cosas de Dios. Pero Israel no me quiso, dice, yo soy Jehová tu Dios, dice en el 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, no me quiso a mí, no me amó a mí. Porque yo digo, el que ama mi palabra y la guarda, vendremos a él y haremos morada. Entonces hay quienes no aman a Cristo. Dicen, no me quisieron. No me quisieron. Se amaron más ellos que a mí. El que abandona el Evangelio se deslinda de Cristo. ¿Usted ama al Señor? Si el Espíritu de Cristo está en tu vida, vuelve a Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en tu vida, ámalo con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Prefiérelo a Él más que a todas las cosas. Ten amor por la palabra. Si tú menosprecias la palabra, si tú te deslindas de Cristo, es como Cristo es la palabra, hermano. Si todo lo que tú hagas
menosprecies y rechaces de la palabra, esta Biblia que tú ves, se lo estás haciendo a Cristo. Dice, a mí no me quisieron, no me quisieron. Israel no me quiso a mí, quiso al mundo, se quiso a él mismo, quiso lo terrenal, amaba más al mundo, a lo terrenal, amaba más otras cosas que a mí. Y por eso dice, abrieron dioses ajenos y hicieron un lado a la bendita palabra. Oh, si me hubieras oído, pueblo mío, si en mis caminos hubieras andado, Israel, yo hubiera hecho maravillas en tu vida. Porque todo el tiempo están pasando luchas, porque Dios se deslindaron de la palabra, hicieron a un lado a Cristo. No es que yo amo a Cristo, no, hermano. El que no obedece a la palabra, el que se deslinda de la palabra, se deslinda de Cristo, y de la gracia habéis caído. Qué duro está esto. Tenemos que vivir entonces el evangelio en la palabra, y no en nuestra vida personal, el creer de que no voy a la iglesia, aquí yo estoy encerrado, a mí yo no me comprometo con nadie, yo no ayudo a los pastores, allá ellos con su rollo, yo no ayudo a la iglesia, allá ellos con su iglesia, yo voy ahí, pero yo no me voy a meter en nada, porque eso se llama carne, y Dios no te va a dar la razón, ni a ti ni a nadie, sea quien seas, en la satisfacción personal, en sentirse bien sin agradar realmente. No pueden agradar a Dios. Reconcíliate con Él. Ama la palabra, ama el evangelio que es Cristo, hermano. El que abandona el evangelio se deslinda de Cristo. Vuelve a Cristo, reconcíliate, pídele perdón. Reconcíliate con tu hermano. Todos los días está preparado. Querido hermano, no te inclines a dioses ajenos. Dios es celoso. Aborrecieron su camino, aborrecieron su palabra. El bendito evangelio se dice que se deslindaron, dejaron el evangelio, dejaron de congregarse, dejaron de adorar al Dios vivo, dejaron de andar en el camino, dejaron todo, hermano. Se volvieron atrás, se volvieron tibios, adoraron, dice, cambiaron a Dios, Dios espíritu, hermano, por hombres incorruptos, hermano, por aves, por reptiles, dejaron de adorarlo. Se sintieron suficientes. Por eso yo siempre digo que me asombra a mí, en lo que yo he visto, hermano, aquí, que a los que Dios más ha hecho milagros y a los que Dios más ha bendecido son la gente que le ha dado la espalda a Dios. A los que Dios mayormente ha hecho milagros en su vida extraordinarios, le han dado la espalda a Dios por volver a la carne. Ya están sanos. No sabía que un día estaban muertos y ya están sanos. No sabían que antes no tenían un peso y ahora que tienen, hermano, ahora le dan la espalda a Dios porque están viviendo en la carne. Dejaron al Espíritu y vivieron en la carne. Pueden caer de la gracia de Dios. Y cuando alguien cae de la gracia de Dios, es posible que en veces ni arrepentimiento alcancen. Dios mío, esto no es juego, querido hermano. El que abandona el evangelio no quiere nada con Cristo. Pero si tú sientes en tu corazón aceptar a Jesucristo como tu Salvador, dile: Padre, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mi conducta, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi forma de ser, Señor. Dile, escribe mi nombre, Señor. Ten misericordia de mí. Quiero cambiar, quiero realmente hacer lo correcto. Dile: Señor, hoy yo dejo el pecado, hoy yo dejo los vicios, hoy renuncio
al pecado, renuncio a lo que está mal, quiero agradarte. No importa quién seas, si el hombre abandona el evangelio, se deslindó de Cristo. Vuelve a casa, pídele perdón a Dios. No te comportes como un extraño, sino como un hijo de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, hermano. Dele like a la página. Ayúdenos, hermano, a llevar el mensaje de salvación. Predica el evangelio. Da a conocer a Cristo. Y no le des la razón a las personas, sino dile que el problema es que la gente no busca, vive alejado, vive deslindado, no quieren nada con el Señor. Y nada de que yo soy cristiano y lo vivo a mi manera. El que vive en la carne no puede agradar a Dios. Y la Escritura dice, el Espíritu de Cristo no está con ellos. Y el que anda en la carne, dice, es muerte, y el que anda en el Espíritu es vida. Así de sencillo. Y las cosas como son. O Cristo que es la vida, o la muerte, que es la carne. No hay otro camino. El reino de Dios o el infierno. La salvación o condenación eterna. La luz o las tinieblas. La verdad o la mentira. No hay en medio. No hay en medio. O el evangelio o la satisfacción personal. ¿Qué decides? Decide hoy. O el camino del Señor o tu propio camino. O vivir la vida de Cristo o vivir tu vida como quieres. No hay otro, no hay vuelta. Ponte a cuentas con Él. Dios es bueno y misericordioso para perdonar todo pecado, cualquiera que sea. Menos la blasfemia contra el Espíritu. No te metas con el Señor. No hables en contra de Dios, porque quién sabe si Él se apiade de ti. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Gracias por la hermana Maribel y Muri, Jessica Díaz, el pastor allá en Tierra Deseable, los hermanos Angélica Paredes, la pastora Esmeralda. Que Dios me las bendiga, los hermanos y hermanas que nos mirarán, que estuvieron atrás. Que Dios me los guarde y con la ayuda del Señor, aférrate más al evangelio y Cristo se formará en tu vida. Y así podemos agradar. Lo que importa es agradar. Lo que importa es tener a Dios. Lo que importa es tener a Cristo en nuestra vida. Eso es lo que importa. Lo único que importa es saber que Él está con nosotros. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está contra nosotros, ¿a qué dice? Si yo estuviera un momento en tu vida, si yo estuviera en tu vida, yo destruiría, yo te haría victorioso, te ayudaría en todo. Deja entonces que Él esté con tu vida. Si el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Dios, nada le es imposible. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos hoy miércoles, hermano, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. La dirección, hermano, la ubicación está en la página. Hermanos, con mucho gusto les esperamos que nos visite aquí en Cerrito. Que Dios les bendiga, hermano. Hoy tenemos culto a partir de las 6 de la tarde. Estaremos cantando, adorando a nuestro Padre Celestial. Les esperamos y donde quiera que estén, que en los países donde estén, les mandamos un saludo a aquellos que mirarán la transmisión. Muchas gracias por su tiempo y que el Señor me los bendiga. Bendiciones, queridos hermanos.